¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a clavarnos en la increíble historia de un formato que la verdad marcó a varias generaciones, el disco compacto. Vamos a ver su origen, su dominio casi total, cómo el Internet estuvo a punto de desaparecerlo y por qué, contra todo pronóstico, parece que está de vuelta. A ver, seamos sinceros, ¿quién no pensó que el CD ya estaba muerto y enterrado? Por años parecía que el streaming le había puesto la última pala de tierra encima. Pero, como vamos a ver, la historia tenía preparada una sorpresa. Ok, vean este número. A primera vista, 1.1%, pues no suena a mucho, ¿verdad? Pero es una locura. Este es el aumento en las ventas de CDs en Estados Unidos en 2021. Fue el primer incremento en casi 20 años. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué demonios está pasando? Y para entenderlo, tenemos que irnos muy para atrás. Muy bien, vámonos de viaje a los años 70. En esa época, la música se escuchaba en vinilos y cassettes. Eran formatos análogos que todos querían, claro, pero tenían sus problemitas. Y esas limitaciones abrieron la puerta a una revolución total en el sonido. Piénsenlo, los vinilos se rayaban con solo verlos, los casetes se enredaban, se desgastaban y cada copia que hacías sonaba peor que la anterior. Y de repente llega el CD, que parecía algo de ciencia ficción, un sonido digital perfecto, sin siseos, sin desgaste, podía saltar de canción en canción al instante y hacer 1000 copias idénticas. Era, de verdad, cambiar las reglas del juego por completo. Y aquí viene lo más interesante de esta historia. Fíjense, no son solo las fechas. Es que dos gigantes, dos rivales a muerte como Philips y Sony, decidieron colaborar. Philips puso su tecnología láser, Sony su sistema de corrección de errores, que era una maravilla, y juntos crearon el libro rojo, que fue como la Biblia, el manual de instrucciones que definió al CD para siempre. Y la cosa se pone todavía mejor. ¿Saben por qué un CD dura exactamente 74 minutos? No fue un cálculo de ingeniería súper complejo. Fue por una petición de Norio Oga, un alto ejecutivo de Sony, que además era cantante de ópera. Él insistió en que en un solo disco debía caber completa la novena sinfonía de Beethoven. Esto obligó a que el disco midiera 120 milímetros, quitándole una ventaja de fabricación que tenía Philips. Una jugada de negocios maestra disfrazada de amor al arte. Y bueno, con las reglas del juego ya puestas sobre la mesa, el CD no solo salió a competir, salió a dominarlo todo. Las décadas de los 80s y 90s no fueron su época dorada, fueron su imperio, un control casi absoluto del mundo de la música. Es que los números no mienten. Para el 88, el CD ya vendía más que los vinilos. Para el 92 ya había dejado en el polvo a los cassettes. Para la industria musical, esto fue el negocio del siglo. De repente, podían volver a venderle a todo el mundo la misma música que ya tenían, pero ahora en un formato nuevo, digital y más caro. Una verdadera mina de oro. Para que se den una idea de la escala de la que hablamos, en su punto más alto, por allá de 1999, se vendieron en todo el mundo cerca de 2.400 millones de CDs. Era el rey indiscutible, un fenómeno comercial y cultural como pocos. Pero claro, como en casi todos los imperios, había un lado oscuro. Y ese control absoluto de la industria se tradujo en una cosa muy sencilla para la gente: precios muy, pero muy altos. A finales de los 90, la bomba explotó. Se descubrió que las grandes disqueras usaban una táctica llamada precio mínimo anunciado. Básicamente era un acuerdo por debajo del agua para que ninguna tienda pudiera ofrecer los CDs más baratos. O sea, se pusieron de acuerdo para cobrarnos más. Aunque nunca lo aceptaron del todo, terminaron pagando 143 millones de dólares en un acuerdo legal, que no es nada comparado con los casi 800 millones que se calcula que la gente pagó de más. Pero ese afán de control no se detuvo ahí, para nada. Con la llegada de las computadoras a las casas, a la industria le entró un pánico terrible. Pánico de que la gente empezara a hacer copias perfectas de los discos. Y ese miedo los llevó a cometer uno de los peores errores de su historia. En 2005 estalló el escándalo del rootkit. Resulta que algunos CDs de Sony BMG, al meterlos a la computadora, instalaban un software malicioso sin pedir permiso. Imagínense, es como un virus espía. Su objetivo era impedir que se hicieran copias, pero al hacerlo, dejaba a la computadora vulnerable a ataques. Era súper difícil de quitar, y el daño a la reputación de Sony fue brutal. Fue una muestra de la desesperación que sentía la industria. Y aquí viene la gran ironía, ¿no? Mientras la industria se volvía loca tratando de controlar las copias, la misma tecnología que ellos habían perfeccionado, el audio digital, se les iba a voltear en contra. A finales de los 90 se estaba gestando la tormenta perfecta. Fue un combo de 3 golpes que noqueó al CD. Primero, el MP3, que convirtió las canciones en archivos pequeños y portátiles. Inmediatamente después llegó Napster, que fue como una biblioteca musical infinita y gratis para todo el mundo.
Y para rematar, Apple lanzó el iPod, el aparato que metió toda esa música en nuestro bolsillo, el golpe final. Para las disqueras, esto fue el apocalipsis. Todo su modelo de negocio, que se basaba en vender un disco de plástico caro, se hizo polvo de un día para otro. ¿Cómo competir contra lo gratis e instantáneo? Simplemente no pudieron. Y si el MP3 y el iPod dejaron herido de muerte al CD, el streaming llegó a darle el tiro de gracia. Plataformas como Spotify cambiaron la pregunta por completo. Ya no era ¿qué música quiero comprar?, sino ¿para qué voy a comprar música si puedo tener acceso a toda la que existe? De la propiedad pasamos al acceso. Y eso nos trae de regreso al presente. Después de esta caída tan estrepitosa de casi desaparecer, ¿cómo es posible que el CD esté resurgiendo en un mundo que parece ya no necesitarlo? Aquí está la clave de todo. En esta era donde todo es digital, donde la música está en una nube y realmente no poseemos nada, lo que antes era la debilidad del CD, o sea, el ser un objeto físico, se ha convertido en su mayor fortaleza. Te da algo tangible, algo tuyo. Es una forma de escuchar música más intencional y de conectar de verdad con un artista. Y lo más curioso es quién está impulsando este regreso. No es la nostalgia de los que crecieron con el CD, son las generaciones más jóvenes, los que nacieron con Spotify. Para ellos, que todo sea digital es lo normal. El CD es algo novedoso, es una forma económica y real de apoyar a los artistas que les gustan y de tener algo físico que los represente. Y si hay que señalar a un gran responsable de este resurgimiento, sin duda es el K-pop. Han sido unos genios. Entendieron que el CD ya no es solo para escuchar música, lo convirtieron en una experiencia completa para el fan. Viene con libros de fotos, tarjetas coleccionables, contenido exclusivo. Es un artículo de colección, y se calcula que ya representa más de la mitad de todas las ventas de CDs en el mundo. Entonces, después de este viaje tan loco de subidas, bajadas y regresos inesperados, ¿cuál es el verdadero lugar del CD en el mundo de hoy? El CD, por así decirlo, cambió de trabajo. Ya no es el rey para las masas. Ahora es un objeto de culto para los verdaderos fans. Ya no compite por ser el más conveniente. Ahora su valor está en ser algo especial, un símbolo de que apoyas a un artista y perteneces a su comunidad. Y al final, todo esto nos deja con una pregunta muy interesante para el futuro. En un mundo donde todo es digital, efímero y está en la nube, el regreso del CD nos hace pensar que tal vez ese deseo humano de tener, de tocar y de coleccionar la cultura que nos define es mucho más fuerte de lo que creíamos.